En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía que ofrecemos por el eterno descanso de Juana Navarrete Ramírez. Hoy celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. Defendía a la familia, defendía la verdad, y eso pues le llevó al martirio. Luego meditaremos un poco acerca de esto, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bautista fuese el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos por su intercesión que así como Él murió mártir de la verdad y la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. A los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está puesta nuestra esperanza. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un gran banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Vemos que el motivo principal de la muerte de Juan el Bautista es el rencor de la madre de Herodías, es decir, pues la Herodías, la que se había casado inmoralmente e ilegalmente con Herodes, pues tenía un gran rencor hacia Juan el Bautista porque Juan el Bautista les llamaba la atención y les decía que no podían vivir así, que eso era un pecado. O sea, tú estás casada con el hermano de Herodes y no puedes casarte con Herodes, con su hermano. Bien, Juan el Bautista defendía la verdad y esto le llevó a la muerte. Nosotros tenemos que imitar de San Juan Bautista esta valentía. En primer lugar, tenemos que defender los derechos de Dios. Dios tiene derecho a ser amado, a ser alabado, tiene derecho a recibir culto y el culto que Él mismo ha instituido en la última cena. El culto que está en conexión con los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, pero que lleva a plenitud todo eso en el sacrificio de Jesús. Él tiene derecho a recibir ese culto. Él nos ha mostrado el camino a través de su Hijo Jesucristo y a través de su Iglesia, fundada por Jesucristo. Defiende los derechos de Dios. Enseña a tus hijos que tienen el deber de amar a Dios por encima de todo, que no pueden poner por encima de Dios una fiesta, un cumpleaños, un domingo
cuando lo primero que tienen que hacer es ir a la iglesia, dar gracias al Señor, adorarle, alabarle, llenarse de Dios, y luego pues podrán ir a celebrar el cumpleaños de tal o cual amiguito. Enseña a tus hijos que Dios tiene que ocupar el primero en tu corazón, que primero es la oración y luego todo lo demás. Enséñales a encomendar sus vidas, sus proyectos, sus estudios al Señor. Dios es primero. Enséñale a buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿esto es lo mejor para mí? ¿Esto te agrada? ¿Esto forma parte de tus planes? ¿O esto te ofende? Defiende los derechos del Señor, evangeliza, defiende tu fe. Luego, Benedicto XVI en una ocasión dijo que tenemos que defender los 3 derechos innegociables. Los 3 derechos innegociables. El primero, defender la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Defender la familia como la unión de un hombre y una mujer. Esto es lo que nosotros llamamos matrimonio. Es la unión entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Y tercero, defender el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones religiosas, en su fe. Estamos viviendo un momento de persecución y si nosotros no levantamos la voz y no defendemos nuestros derechos, ¿quién nos va a defender? Y además, hay un derecho también fundamental que hay que defender muchísimo, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, de que tú puedas decir no a aquello que no va en acorde con tus convicciones, con tu fe, con tus principios, con las enseñanzas de la Iglesia. Si nosotros nos quedamos pasivos y dejamos que los demás nos digan cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar e incluso lo que podemos decir, ya no seremos libres. Evidentemente no vamos a defender estos derechos fundamentales, naturales, establecidos por Dios, con violencia. Vimos que a finales de julio pues se quemó la sangre de Cristo, una imagen preciosa de un Cristo crucificado en Managua, al lado de la catedral, en una capilla lateral. También vimos una noticia aquí en estas manifestaciones del Black Lives Matter, cómo encendían una Biblia y también una bandera de este país, de Estados Unidos. Vemos católicos indiferentes, vemos católicos que no tienen la valentía para proclamar la verdad. Y repito, no con violencia, no insultando, pero diciendo a todo el mundo, nosotros no somos ciudadanos de segunda clase. Tenemos los mismos derechos que los demás. Tenemos derecho a nuestra libertad religiosa, libertad de culto. Tenemos derecho a educar a nuestros hijos en nuestras convicciones. Y no es el gobierno el que tiene que decirle a mis hijos en qué creer o cómo comportarse. Soy yo el principal responsable en la educación de mis hijos. Yo no voy a permitir que en el colegio le enseñen la ideología de género. No voy a permitir que en el colegio le enseñen que el aborto es un derecho cuando no lo es. No voy a permitir que en el colegio les enseñen que los ancianos, porque ya están muy ancianos y no pueden hacer nada, son unos inútiles y hay que matarles. Y voy a defender la familia. Le voy a enseñar a mis hijos que lo que Dios nos ha enseñado y que es el camino para nuestra felicidad y que es nuestra supervivencia, es la familia. Es la unión entre un hombre y una mujer. 2 personas diferentes que se complementan, incluso en lo biológico. Ese es el camino que les va a hacer felices. Y también voy a defender la vida del no nacido, de esos que no tienen voz. Y tú tienes que ser capaz de saber, tienes que ser consciente de que te van a perseguir.
Ya lo están haciendo. Uno no puede decir nada porque inmediatamente te atacan por todos los medios de comunicación. Pero gracias a Dios todavía vemos, ¿no?, obispos, sacerdotes, valientes que defienden las cosas, que defienden la verdad. Tenemos que estar dispuestos a recibir, no un martirio de sangre, quizás llegue, no lo sé, pero sí un martirio de agujas, ¿no? La crítica, la indiferencia, la persecución, tantas cosas, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo que ciertos colectivos, ciertos lobbies dicen que tienen derecho a ser libres, y ellos tienen derecho a publicar o difundir sus ideas e incluso imponerlas, y nosotros no podemos hablar de Dios en las calles. Nosotros no podemos decir a nuestros hijos qué está bien y qué está mal. Nosotros no nos podemos oponer a lo que ellos dicen porque va en contra de nuestras convicciones. Ellos dicen, defienden la libertad, pero en cuanto nosotros hacemos uso de nuestra libertad, que es un derecho también como el de ellos, inmediatamente nosotros somos calificados de intolerantes, de lo que sea. Pues tenemos que imitar a San Juan Bautista, defendiendo los derechos de Dios y defendiendo los derechos del hombre. Estando dispuestos al martirio, el Señor nos ayudará. No estamos solos. Pero si nadie habla, ¿cuántas familias se van a destruir más? La inocencia de los niños, la pureza de los niños va a ser manchada más de lo que está. Nuestras iglesias seguirán siendo incendiadas, bombardeadas, destruirán nuestras imágenes. Si nosotros no alzamos la voz y protegemos lo que es nuestro, que tenemos derecho, ¿quién lo va a hacer? Pues que el Señor nos ayude. Recuerden lo que nos dice la aclamación antes del Evangelio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo. Pidamos por el Santo Padre. Pidamos por los pastores de la Iglesia de Cristo para que nos enseñen a defender nuestros derechos, para que nos enseñen a proclamar el Evangelio con valentía, para que nos muestren un ejemplo de fidelidad a Cristo, dispuestos a vivir el martirio. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes del mundo entero, especialmente por los de este país, para que también sepan escuchar la voz de los católicos, la voz de nosotros que somos ciudadanos con los mismos derechos que los demás, que sepan escuchar también la voz del Señor en sus conciencias y no se dejen manipular e influenciar por ciertos sectores minoritarios en la sociedad que quieren imponer sus ideas. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos de coronavirus, pidamos por el fin de esta pandemia. Quiero pedir de forma especial por las personas que miran esta misa en muchísimos países del mundo, por sus intenciones, por sus sufrimientos, por el consuelo en sus aflicciones diarias. Roguemos al Señor. Pidamos por los moribundos, por los misioneros, por aquellos que están alejados de Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor
que nos ayude a defenderle, a defender la familia, la vida, los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión, sin insultos, sin violencia, pero que nos dé la valentía y el fuego, el amor que tuvo Juan Bautista. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos dé fuerza, Señor, para mantenernos fieles a la justicia y a la verdad que San Juan Bautista anunció con su palabra y defendió con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, ya que en la persona de su precursor, Juan el Bautista, podemos alabar tu magnificencia, que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres. Él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aun antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador. Solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo. Bautizó con el agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo, por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Señor, al celebrar el martirio de San Juan Bautista, comprender y venerar estos sacramentos que hemos recibido y percibir en nosotros su fruto abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.